Bueno, muy bien, entonces el día de hoy vamos a hacer la última charla de nuestro segmento de fisiología, metabolismo y endocrino. La charla la hemos titulado Inmunoparálisis, la va a dar Alejandra Vega, quien es nuestra residente de segundo año de cuidado intensivo de la Universidad Nacional. Espero la disfruten y que no tengamos problemas técnicos. Adelante, Ale. Buenas tardes, perdón por los problemas técnicos al empezar. Esperemos que de ahora en adelante no tengamos ninguno más. Yo creo que como es la de Pirnos, entonces por eso es que está chocando tanto. Hoy vamos a hablar de un tema muy bonito que es inmunoparálisis, un tema que cuando uno empieza a buscar no se imagina que exista tanta información, tanta variedad de información. Vamos a tratar de encajarla un poco en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, vamos a tratar de llevarlos por un camino no tan complejo para entender la inmunoparálisis como, digamos, sufrir durante el proceso de poderla entender y conocerla, pero quiero que sepan que es una patología muy frecuente con la que nos estamos enfrentando. Para eso vamos a llevar un temario de la siguiente manera. Vamos a hablar de inmunidad normal, cómo sucede en el cuerpo, los tipos de inmunidad, cómo actúa frente a una infección en el cuerpo, qué es la inmunoparálisis, cuál es su biopatología y sus factores predisponentes, cómo llegamos a un diagnóstico, si es que lo llegamos a lograr, qué tratamientos se han propuesto. Vamos a hablar de si algunos sirven o no y algunas pequeñas conclusiones de las que vamos a decir del tema. Entonces, para de inmunidad vamos a referirnos a lo normal inicialmente. Entonces, tenemos dos tipos de inmunidad, una inmunidad innata y una inmunidad adaptativa. Como bien las conocemos, esta inmunidad innata es la más antigua, la que nos permite reaccionar ante una infección, ante un patógeno, ante un insulto. Eh, durante las primeras horas de ese momento de encontrarnos, bien sea con un trauma, con una infección, con un agente externo a nuestro cuerpo. Y esta inmunidad innata va a preparar el terreno para que una inmunidad adaptativa, un poco más ordenada, un poco más mucho más específica, vaya a llevar a la liberación del cuerpo de ese agente o a la neutralización, si no es posible liberarlo o degradarlo. Las diferentes células de cada uno de los diferentes tipos de inmunidad. En la inmunidad innata encontramos células dendríticas, linfocitos natural killer, aunque esto está muy debatido si pertenecen a la inmunidad innata o a la inmunidad adaptativa. Otros autores un poco más laxos que podrían pertenecer a los dos tipos de inmunidad, dependiendo del escenario en que se encuentren presentes. Y el complemento también lo tenemos en la inmunidad innata. En la inmunidad adaptativa tenemos los linfocitos B y T como grandes efectores y sus subclases de linfocitos. En la inmunidad adaptativa tenemos dos tipos de inmunidades, una humoral y una celular. Una humoral que es básicamente su principal función va a ser bloquear los microbios que nos están produciendo infecciones y así permitir que una vez se haya bloqueado también sirve como marcador para que sea eliminado eh, de forma extracelular. La inmunidad celular, por otro lado, teniendo en cuenta los linfocitos T cooperadores y citotóxicos, van a entrar en un juego entre ellos para que, para uno, va a activar algunas células efectoras de la inmunidad innata, que va a aumentar su potencial para que nos ayude a matar todos esos microorganismos que están durante la infección por medio de fagocitosis. Y por otro lado, desencadenar también ayudando a la presentación de antígenos, a más producción de mediadores inflamatorios, y tiene un contrarregulador que son los linfocitos ayudadores para evitar, frenar o ayudar, digamos que esta respuesta inflamatoria contra la infección no se desborde. Tenemos además los linfocitos T citotóxicos que van a eliminar las células infectadas y eliminan los reservorios de la infección. Tienen características, como hemos dicho, diferentes una de la otra, pero me parece a mí que una de las que más llama la atención y la que más se repite cuando uno estudia ese tipo de cosas es que la inmunidad adaptativa sí tiene una memoria y que nos va a permitir actuar de forma mucho más rápida ante nuevos ataques de estos microorganismos. La respuesta, sin embargo, esa respuesta que lleva a la memoria es una respuesta que puede tardar algunos días, no es tan rápida como la respuesta innata. Sin embargo, esa respuesta innata es un poco desordenada porque va a intentar matar todo lo que está el microorganismo, pero también todo lo que está a su alrededor porque es un poco, es un poco mucho, muy desbordada.
La respuesta adaptativa es mucho más controlada y puntual hacia el microorganismo, pero como les digo, va a tardar, tiene algunos pasos y de reconocimiento del antígeno inicialmente, gracias a una célula presentadora de antígeno. Cuando este tiene contacto con ella previamente, hay una serie de eventos que le permiten mostrar ese elemento, o ya sea fragmentándolo y mostrándolo, haciendo un enlace con el complejo mayor de histocompatibilidad y algunos enlaces del linfocito T. Luego se va a llevar a la activación del linfocito, que va a tener una expansión clonal, y dentro de esa expansión clonal van a haber algunas diferenciaciones dependiendo del tipo de célula que estemos hablando. Las linfocitos B se van a diferenciar entre los productores de anticuerpo, y los linfocitos T vírgenes van a volverse efectores dependiendo de su línea de manejo. Luego vamos a ir directamente a la eliminación del antígeno por medio de ya sea que estas células productoras de anticuerpos liberen anticuerpos y activen la inmunidad, digamos, amplifiquen esta inmunidad humoral, y por otro lado por los linfocitos T efectores. Como les dije, hay también células dentro de los linfocitos que van a contener esa inflamación y van a llevar a que ya una vez eliminado el patógeno, estas células efectoras van a irse hacia un proceso de apoptosis, controlando la respuesta inflamatoria. Y posteriormente hay unas células que van a tener una supervivencia, que son llamadas células de memoria. Esas células de memoria nos sirven, es súper importante para un nuevo encuentro con este agente. Entonces, ¿qué diferencia esa parte de, digamos, tener un primer encuentro con un segundo encuentro ante un microorganismo? Si nos encontramos en una primera parte con un antígeno, por ejemplo, en este caso es denominado X, la respuesta va a tardar un poquito y va a ser una respuesta no tan importante. Pero si lo hemos comparado con una segunda respuesta, y una vez ya conozcan ese antígeno, ya lo hayan procesado, ya tengan una memoria con ese antígeno, no hay necesidad de que el antígeno sea procesado por una sola presentadora de antígeno, sea presentado el linfocito T, ese linfocito T active el linfocito B se diferencia a ser la productora de inmunoglobulinas. Todo este proceso se puede evitar porque si el antígeno tiene contacto con la célula, ya sea que sea plasmática, que esté rondando por la sangre, o tenga la facilidad de tener contacto con un linfocito T que activa células B de memoria, es mucho más fácil la producción de anticuerpos y la neutralización y la eliminación de ese antígeno. Como les digo, nosotros hay dos distintas inmunidades. La inmunidad innata es más rápida. Nosotros en cuidado intensivo, como no vemos los niños cuando llegan, digamos, ya llevan unas horas de enfermedad, lo más probable es que nos encontremos ante una desencadenante inmunidad adaptativa. Sin embargo, no olvidemos que los pacientes dentro de la misma unidad también se pueden infectar, también pueden desencadenar todos estos eventos, entonces podemos tener contacto con los dos tipos de respuesta inmunitaria. Además de todas las células, de los tipos y de los tipos de inmunidad, vamos a tener una serie de citocinas que a lo largo de la exposición vamos a hablar más de alguna de ellas, que tienen diferentes acciones y se enfrentan ante una respuesta innata o una respuesta adaptativa. Dentro de las que más vamos a resaltar es la interleuquina 10, que básicamente es del lado de la inmunosupresión, que va a inhibir la expresión de citocinas, otros mediadores inflamatorios por medio del complejo mayor de histocompatibilidad, vamos a resaltar también la inmunoglobulina 1 y 6, que ambas son proinflamatorias, ayudan a la síntesis de proteínas en la fase aguda, estimulan además la hematopoiesis y estimulan la secreción de inmunoglobulinas. El factor de necrosis tumoral alfa también es una molécula, una citocina proinflamatoria, que lo que hace es que va a inducir la expresión de moléculas de adhesión. También es súper importante recalcar el interferón gamma, los interferones, perdón, que van a incrementar van a incrementar la expresión de las células del complejo mayor de histocompatibilidad, va a activar los macrófagos, la natural killer, y va a generar va a inhibir la proliferación de células TH2. Entonces, cuando uno habla de infección, estos procesos, las células, ya sean de inmunidad innata o inmunidad adaptativa, las diferentes citocinas, todas van a estar entrelazadas y van a tener una comunicación entre ellas, ya sea para inhibir o amplificar la respuesta. Entonces vamos a intentar entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de inmunoparálisis.
¿Qué es la inmunoparálisis? Entonces, esta definición ha cambiado a lo largo de la historia y la primera vez que se habló de inmunoparálisis fue en 1989 gracias al doctor Volk, que es un inmunólogo que trabaja con trasplantes y él veía que él quería saber qué pasaba con los pacientes que estaban recibiendo inmunosupresión, que se morían por enfermedades que eran generalmente activaciones virales o por gérmenes que afectaban más a las personas con inmunocompromiso. Empezó a estudiar diferentes líneas celulares y además mediadores celulares y lo que encontró es que había una desactivación de los monocitos con consecuente inmunosupresión dependiente de linfocitos T. Y esta desactivación de monocitos fue medida mediante la expresión del complejo mayor de compatibilidad, el HLA tipo DR, que estaba en menos del 20% presente en los monocitos, y este valor del 20% fue un valor que discriminaba para muerte. Los que tenían menos del 20% tenían más probabilidad de morir, mucha más probabilidad, de hecho hasta el 80%, y los pacientes que tenían más del 20% podían, digamos, tener una diferencia hasta del 20 al 46%. Entonces, miren, por ejemplo, acá, él que encontró que algunos pacientes, dentro de los que no, los de los que morían al día 6, ellos todos tenían unos niveles de monocitos, de activación del complejo mayor de descompatibilidad menor al 20% de los monocitos. Entonces, este hallazgo fue muy relevante, además, digamos, muy diciente para hablar de monoparálisis. Y más adelante, todos los textos han hablado de este porcentaje de monocitos, pero nos hemos dado cuenta que no es solamente los monocitos que están involucrados en la inmunoparálisis. Son una serie grande de efectores que involucran todos los sistemas inmunitarios, tanto innatos como adaptativos, y que además puede cambiar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos hemos encontrado cuando tenemos un encuentro con un elemento de estrés, ya sea infección, ya sea trauma, quemadura o algún elemento extraño en nuestro cuerpo? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una respuesta temprana que es correspondiente al sistema inmune innato, donde hay una liberación de interleuquina 1, 6, 8, 12, interleuquina 18, factor de necrosis tumoral alfa e interferón gamma, que como ya dijimos son principalmente proinflamatorios. Hay además activación del complemento, de la coagulación y de la fagocitosis. Entonces, como vemos, hay un predominio de respuesta que es proinflamatoria. Esta respuesta de continuar, la idea es que esta respuesta temprana disminuya en su intensidad. Hay una respuesta prominentemente luego inmune celular por activación de células B, neutrófilos y células supresoras de origen mieloide, y que además haya una respuesta humoral con producción de inmunoglobulinas. Esta respuesta en el tiempo tiene que ir disminuyendo y tiene que ser controlada por eventos antiinflamatorios. Esos eventos antiinflamatorios principalmente de qué se habla. Eventos antiinflamatorios, y entre los que están más involucrados son la disminución de la expresión del HLA-DR, que es una molécula del complejo de histocompatibilidad que permite la presentación de antígenos. Además hay un agotamiento de células T, además hay una apoptosis de células inmunes como linfocitos, monocitos, células presentadoras de antígenos. Debe haber un balance entre esta respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria para lograr la recuperación del paciente. Si esto no se logra, vamos hacia un deterioro del paciente con predominio de la respuesta antiinflamatoria, que vamos a llamar inmunoparálisis. ¿Qué es lo que más se ha visto en los pacientes? Obviamente, como no hay una capacidad de eliminación del microorganismo, pues va a haber una tasa más frecuente de infecciones nosocomiales, de reactivación viral y de tolerancia a endotoxinas. Entonces, como vemos, no solamente es una respuesta que se está regulada por los monocitos y por el complejo mayor de compatibilidad, sino que por toda una serie de células involucradas en esto. Entonces, lo que se ha optado, y esta definición me gustó mucho más que la anterior, es que se denomina inmunoparálisis a un estado prolongado y grave de inmunodeficiencia adquirida. ¿Cómo llegamos a ese estado de inmunodeficiencia adquirida? Entonces, lo que vemos normalmente ante un evento infeccioso, ante un microorganismo o ante un evento, un contacto con un antígeno, es que tenemos normalmente inicialmente una activación inmune con respuesta proinflamatoria y posteriormente una respuesta controladora antiinflamatoria. Lo que antes en las unidades de cuidado intensivo estamos enfrentados más frecuentemente era a esta etapa inicial. Sin embargo, gracias a los soportes
ya sea ventilatorio o hemodinámico, hemos logrado superar esta etapa de proinflamación y ahora nos encontramos en que los pacientes tienen más predominio en los pacientes que logran recuperar esta etapa temprana de su inmunosupresión, que tienen mucho más riesgo de llevarse a muerte o incluso no solamente en el momento de salir de la unidad, sino mucho tiempo después. Es importante recalcar que la inmunoparálisis es inducida por enfermedades críticas. ¿Y cuál? Pues es que son muchas, no solamente por la enfermedad en sí, sino por muchas cosas que utilizamos en cuidado intensivo, elementos, medicamentos. Y lo que consideramos es que probablemente es un proceso multifactorial. Hay unos desencadenantes muy claros que se han estudiado y es, por ejemplo, cirugías, infecciones, sepsis, traumas y bypass circulatorio. Para entender un poco más qué es lo que está pasando, primero tengo que hablarles de esta imagen que es muy bonita, que habla sobre cómo es el balance entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria de los pacientes y que últimamente digamos, se ha logrado entender un poco mejor acerca de ella. Antes creíamos, como la imagen que vimos antes, que era un inicio proinflamatorio y luego un inicio antiinflamatorio. Ahora estamos hablando más de que esas respuestas se desencadenan casi al mismo tiempo. Claro, un poco más rápido la proinflamatoria, porque ella a su vez va a activar la antiinflamatoria, pero es casi al tiempo. Debe haber un balance entre estos dos, que es más o menos estas tonos más claros, un balance entre ellos dos para que el paciente resuelva su infección, su lesión y logre sobrevivir. Si estas respuestas se exageran, ya sea por el lado del CIS, que es lo más conocido, de lo que más hemos escuchado hablar, que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en el que lo que se ve principalmente caracterizado es porque hay aumento de los niveles plasmáticos de interleuquina 6 y 8, hay fiebre, hay fuga capilar, hay disfunción orgánica. También vemos el reverso de la moneda, que es el CARS. El CARS es un síndrome de respuesta, es un síndrome compensatorio de esa respuesta, en el cual, por otro lado, tenemos niveles plasmáticos aumentados de interleuquina 10, hay disminución de la expresión, como ya hemos dicho, del complejo mayor de su compatibilidad, hay una disminución de la capacidad de producción de factor de necrosis tumoral alfa inducido por lipopolisacáridos, hay disminución de la capacidad de producción de citocinas y de la apoptosis de linfocitos. Entonces, si este síndrome se ve más marcado o se ve como protagonista en los pacientes, vamos a tener que hay un riesgo marcado de infecciones oportunistas por la inmunosupresión. También se ha hablado del MARS, que es un síndrome de respuesta mixta de antagonistas, en el cual un balance entre la respuesta proinflamatoria y antiinflamatoria, digamos, decente, normal, que van a llevar al paciente a un buen curso de una supervivencia mayor, es como, digamos, como lo que quisiéramos en todos nuestros pacientes. Y además, un último síndrome que se ha hablado también más recientemente, desde 2012, es el síndrome de inflamación persistente, inmunosupresión y catabolismo, que como ven acá es que este CIRS y este CARS a la vez van a persistir en el tiempo. ¿Cuánto? Mucho, meses o años, tanto como lo permita el paciente y que logre sobrevivir, porque la mortalidad es muy alta. Entonces, hablando de todos estos síndromes, pues que intenté resumir, pues me parece un micro resumen, pero traté de traerles cosas como más relevantes para que lo tengamos en cuenta y recordemos siempre. El CIRS fue el primero en describirse en 1992. Es un síndrome caracterizado por activación del sistema inmunológico secundario a una agresión inicial, que puede ser cualquier cosa realmente. Y como lo sabemos, clásicamente pues se caracteriza por disregulación de la temperatura, sea por fiebre o hipotermia, taquicardia o incluso en los menores de un mes sea la bradicardia, taquipnea o necesidad de ventilación mecánica que no sea por causas neurológicas ni mecánicas y alteraciones en los leucocitos. El CARS fue escrito en 1996 y habla básicamente de una activación sistémica del sistema inmunológico encargada de restaurar la hemostasis del sistema inflamatorio que porque está caracterizada, tiene unos parámetros que son por laboratorio, pero me parece más fácil mostrarla acá la parte clínica y es que tiene una energía cutánea, los linfocitos no son capaces de reaccionar a antígenos ya conocidos, hay hipotermia, hay leucopenia, hay susceptibilidad a la infección y no es capaz de eliminar además las infecciones que ya tenga. Y el PIX
Es el más reciente documentado en el 2012, se empezó a escribir por la doctora Gentile, y básicamente habla de dificultades en encontrar la inflamación, en controlar, perdón, la inflamación crónica y la inmunosupresión adaptativa que están simultáneamente sucediendo. Está caracterizada por infección prolongada, una PCR que está todo el tiempo elevada, está también por linfopenia, hay un catabolismo que está documentado ya sea por pérdida de peso de más del 10% durante la hospitalización, o un índice de masa corporal por debajo de 18, un índice de talla de creatinina por debajo de 80% y una albúmina por debajo de 3 gramos por decilitro. Entonces, como vemos, hemos evolucionado de tener solamente SIRS, luego pasar a CARS y ahora tener PICS. Entonces, nuestro paciente además puede evolucionar entre todos estos síndromes, que no me va a entrar a hablar cada uno porque ya los hemos desgradado un poquito, pero quiero que sepamos en que cada paciente puede encajar en algún momento de esta evolución de los síndromes, y lo que tendríamos que evaluar es qué está predominando, uno o el otro, ante qué nos estamos enfrentando, ante una enfermedad aguda, ante una falla multiorgánica, ante una enfermedad crónica, ante un catabolismo, digamos, tomar elementos de los pacientes que nos permitan encasillarlos en uno u otro síndrome. Lo peor de todo es que no solamente un paciente puede cursar con una sola evolución, sino que puede ir y venir por todos los diferentes síndromes. El más conocido, el más de moda, pues vamos a hablar un poquito del COVID-19, y es, digamos, en él también en esta enfermedad también se ha hablado un poco de cómo es esa respuesta inmune exagerada al momento de las etapas más tempranas, en los primeros días, pero también se ha visto que estos pacientes tienen un CARS intensificado, que básicamente lleva a mayor mortalidad por infecciones secundarias y por reactivación viral en estos pacientes. Entonces, estos síndromes me parecieron que es muy como esta vieja historia oriental, de la que ponen a estas personas que están cubiertos los ojos y ponen a examinarla a un elefante. Y pues, dependiendo de dónde la veamos, vamos a decir si son las patas, si son las orejas, si es la trompa, o incluso decir ni siquiera que es un elefante, sino que es otra cosa, una serpiente, un árbol. Entonces, miren que nos podemos perder en estos síndromes. Entonces, vamos a intentar simplificar un poco la cosa y entender que hay fenotipos inflamatorios, que puede ser una inflamación aguda, que puede ser una inflamación crónica de bajo grado, que el paciente puede resolver su cuadro, o que el paciente está inmerso en una inmunoparálisis. Entonces, la inmunoparálisis es básicamente ese predominio de la respuesta antiinflamatoria, que va a ser, además de predominante, persistente. Y si uno pudiera medir la respuesta inflamatoria, sería como algo así: ver que en los pacientes que llegan a la normalidad, que resuelven su cuadro, inicialmente tienen una gran respuesta inflamatoria, luego una gran respuesta antiinflamatoria para lograr controlar esto anterior, que va disminuyendo con los días y se resuelve. ¿Qué pasa en la monoparálisis? Sucede inicialmente lo mismo y luego nos quedamos estancadas en la respuesta antiinflamatoria. ¿Qué vamos a intentar a lo largo de la charla y a lo largo de la fisiopatología? Entender que hay fenotipos antiinflamatorios y fenotipos clínicos. Que los mecanismos de la inmunoparálisis son muchos, ¿sí? Predominantemente, digamos, cuando uno quiere hablar de predominancia, uno inicialmente pensaría que solamente la respuesta innata, pero las últimas investigaciones también hablan de respuesta inmune adaptativa, sobre todo en respuesta celular, que también está involucrada. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una desactivación de los monocitos, hay disfunción de los macrófagos tisulares, hay además regulación negativa de las moléculas de inflamación, porque aumentan las moléculas de inflamación hacia las antiinflamatorias, con disminución de las proinflamatorias. Hay aumento de la apoptosis mediados por diferentes marcadores, y además de las pocas células que están logrando sobrevivir, hay supresión de estas células del sistema adaptativo. Hay diferentes factores que contribuyen a esta inmunoparálisis, relacionados con el paciente, con el tratamiento y con la enfermedad. Entonces, con el paciente, pues como es clásico, conocemos que el estado nutricional del paciente podría favorecer más infecciones, pero además también podría favorecer en algo la inmunoparálisis.
el tener algunas comorbilidades que de base ya tengan inmunosupresión de nuestro sistema, y se ha estudiado rasgos hereditarios. Con este estudio de rasgos hereditarios, este es uno de los primeros estudios de Lancet de 1997, donde se estudiaron pacientes que sufrían enfermedad meningocócica, y aquellos que murieron y aquellos que sobrevivieron se les estudiaron sus familias y vieron cómo era la tasa de producción de factor de necrosis tumoral. Y lo que vieron, miren que acá es súper bonito, súper diciente, cómo las familias de los pacientes que no sobrevivieron, que son los que están en negro, cómo tuvieron sin tener infección, sin estar hospitalizados, sin estar en UCI, cómo tenían una cantidad de producción de factor de necrosis tumoral mucho más baja comparado con el resto de los pacientes. Sin embargo, bueno, cuando se hablan de algunos inmunogenotipos de estos pacientes, intentan mirar diferentes cosas. ¿Qué pasa con la herencia? ¿Qué pasa con algunas situaciones específicas de las secuencias que codifican estas citocinas? Pues no se ha demostrado que, digamos, algún evento que sea importante en cuanto a inmunoparálisis. No se ha mostrado ninguna asociación. Algunos estudios dicen que sí, otros estudios dicen que no, pero realmente las respuestas para eso son muy heterogéneas. Hay algunos factores relacionados con el tratamiento, y es que hay muchos medicamentos que utilizamos en cuidado intensivo que pueden suprimir la respuesta inflamatoria de los pacientes. Los más conocidos son glucocorticoides, inmunosupresores, antineoplásicos, sedación, opioides, catecolaminas, como vimos en alguna exposición anterior, algunos antibióticos, y además las transfusiones con largos tiempos, que sean de glóbulos rojos con largos tiempos de almacenamiento. Entonces, miren acá cómo en estos estudios muy bonitos demostraron cómo la producción de interferón gamma, interleuquina 10, interleuquina 2, estaba de interferón gamma y de interleuquina 10 estaba más, había mayor cantidad en los pacientes que recibieron post-transfusión, primero que todo, comparado con con sus mismos valores pretransfusión, pero además, una vez se analizaron todos los pacientes y se separaron por tiempo de almacenamiento de estos glóbulos rojos, se demostró que no había diferencia entre la cantidad y la activación de los monocitos, pero sí había una disminución marcada de factor de necrosis tumoral alfa en los pacientes que recibían transfusiones con eritrocitos guardados más de 21 días. La hidrocortisona, a su vez, también ha sido asociada con inmunoparálisis, y miren este estudio tan bonito que es reciente, que además de separar los pacientes con inmunoparálisis y sin inmunoparálisis, como que fue definida por una cantidad, una respuesta de factor de necrosis tumoral alfa por debajo de 200 picogramos por mililitro, como la hidrocortisona fue definitivamente uno de los factores que más aportó, que era significativo para más días con enfermedad, con disfunción multiorgánica sistémica. Cuando hablamos de factores relacionados con la enfermedad, pues las más frecuentes de las que se habla son sepsis, trauma, bypass cardiopulmonar, y vamos a hablar específicamente de cada una de ellas. Entonces, cuando recordamos la fisiopatología de la sepsis, es súper importante recalcar que tenemos patrones asociados a daño, a patógenos que van a hacer una interacción con esos receptores que tenemos en nuestras células transmembranales, y van a generar una respuesta secundaria para lograr controlar esa infección. Si esa respuesta es desbordada, pues vamos a llegar a sepsis, que además va a ser caracterizada por respuestas proinflamatorias o inmunosupresión. Digamos, tenemos los dos lados, o el paciente que desencadena una respuesta inflamatoria exagerada, o el paciente que, en ese de nuestro caso, genera inmunosupresión o inmunoparálisis. Hay una función alterada de los leucocitos, hay mayor apoptosis, hay expansión de células T reguladoras, hay alteración de la fagocitosis y todos los elementos que vimos en la anterior explicación de fisiopatología. En esta publicación, que es muy conocida por todos,
esta publicación lo que nos hace recordar es cómo en sepsis y en disfunción multiorgánica se han descrito diferentes fenotipos. Esos fenotipos están relacionados con el síndrome de activación macrofágica, que a su vez lleva a mayor disfunción orgánica, mayor probabilidad de muerte. Y se describe la inmunoparálisis dentro de uno de esos fenotipos. Entonces, esta inmunoparálisis es descrita también por depresión de la línea linfoide, y además no solamente depresión, sino apoptosis de los pocos que han sobrevivido. Hay más, digamos, lo que se ha reportado también es más disminución de la expresión del HLA-DR. Hay más susceptibilidad en los pacientes que tengan medicamentos, inmunosupresores, quimioterapias, que tengan uso prolongado de dexametasona, que tengan inmunodeficiencias congénitas o que tengan malformaciones congénitas severas, que además llevan a disminución de la producción de estos mediadores y la epigenética, que es, por ejemplo, un patrón muy importante en esto. Entonces, no solamente cómo lograríamos demostrar toda esta disfunción celular y por citocinas en estos pacientes con sepsis. Entonces, por ejemplo, este es un estudio que estudió pacientes con bronquiolitis severa por virus sincitial respiratorio, que demostró cómo la producción de factor de necrosis tumoral está disminuido en los pacientes que van a una unidad de cuidado intensivo. Además, también la disminución de interleuquina 8 está disminuida, y además la interleucina 6. Que eso fue súper importante para recalcar en este estudio, que los valores de interleucina 8 y factor de necrosis tumoral disminuidos se correlacionaban muy bien con el ingreso a la unidad de cuidado intensivo para los dos. Y además tenían más días entre más los valores eran menores, había más días de estancia hospitalaria y más disfunción multiorgánica. ¿Qué es lo que vemos? Vemos además que esos pacientes tienen juegan un papel muy importante en la interleuquina 10, y la interleuquina 10 está disminuida marcadamente en esos pacientes. Y además hay un aumento de la interleuquina 6. Sin embargo, cuando uno mira estas diferencias tan importantes, parece ser que la diferencia del aumento de la producción de interleucina 6 no es estadísticamente significativo. ¿Por qué hablamos todo el tiempo de la activación de los monocitos y cuál es el papel del complejo mayor de histocompatibilidad? Es porque es súper importante, porque al tener contacto con los antígenos, el monocito es capaz de fagocitarlo, procesarlo y presentarlo por medio de esa molécula HLA-DR. Pero además es capaz de producir sustancias proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral, que va a activar más respuesta inflamatoria. Entonces, si no tenemos una activación de este monocito, no va a haber presentación de antígeno y no va a haber liberación, y por lo tanto no va a haber más amplificación de esa respuesta inflamatoria. La expresión pues va a estar disminuida, este HLA-DR, en los pacientes que mueren con infecciones, y además la producción de factor de necrosis tumoral, pues como asumiríamos, está también disminuida. Pero además no es que puedan ir, o sea, no solamente, uno asume que es lo mismo, que siempre que el monocito no esté activado, pues no va a producir factor de necrosis tumoral, y no es cierto. Pueden tener uno u otro genotipos o fenotipo molecular, y además pueden estar combinados. Entonces, los pacientes afortunadamente que tienen ese fenotipo molecular combinado, pues son menor que los que tienen solamente la disminución de la producción de factor de necrosis tumoral. Cuando la sepsis y la infección progresa, no solamente vamos a tener alteración de todo este componente innato, sino que también vamos a tener alteración del componente celular humoral, y vamos a tener alteración de tanto las células B por aumento de la apoptosis, por disminución de la producción de anticuerpos, de células T reguladoras que obviamente van a aumentar, y las células TCD4 van a aumentar su apoptosis. Toda esa diversidad, que es su característica más importante de los receptores, va a decaer, y además va a haber una polarización de las células TH2.
Por otro lado, en la respuesta inmune innata se va a disminuir la apoptosis, va a haber más secreción de la interleuquina 10 como hemos visto, y las natural killer, pues menor disponibilidad de estas células. Hay otra célula que se habla mucho y es las células supresoras derivadas de la línea amiloide, que para resumirles en toda esta gráfica que es muy bonita, quiero contarles que cuando en situaciones que no son sepsis, en situaciones normales, estas células que son derivadas de la línea amiloide van a diferenciarse en células dendríticas, macrófagos y granulocitos. Pero cuando existe inmunoparálisis, estas células que van a estar bajo el influjo de todas esas citocinas van a tener diferentes situaciones. Entonces, uno, van a inducir apoptosis de las células T, van a inducir inactivación de las pocas que quedan vivas, o sea, no hay liberación ni activación de interleucina 2. Hay, por medio de aumento de la producción de especies reactivas de oxígeno que van a llevar a apoptosis de las natural killer, de inactivación también. Por otro lado, van a persistir y los macrófagos tipo 2 que van a generar más aumento del factor de la interleucina 2 y eh, del factor transformante beta. Va a haber más producción de T reguladoras, más estímulo para que haya más cantidad en la sangre, más liberación de interleucina 10, que a su vez va a llevar acá más producción de macrófagos. Y últimamente se han estudiado bastante, no solamente en este síndrome, sino en un síndrome que es muy importante, que hablamos, que es el síndrome crónico de inflamación y catabolismo. También hablamos de trauma y también lo mismo, observamos disminución significativa de interleucina 10 y factor de necrosis tumoral alfa. También observamos eso, pues, digamos, en diferentes estudios, en pacientes que tenían infecciones y no infecciones, pues hay diferencias significativas entre esas dos moléculas. Y los pacientes definitivamente que tienen disminución de esta producción de las moléculas, de factor de necrosis tumoral, está más disminuido, tiene más probabilidad de infectarse durante su estancia hospitalaria por, digamos, no como sea por gérmenes oportunistas o por activaciones virales. Y pues obviamente otra forma de activación, presentación de antígenos, de activación inflamatoria, es el bypass cardiopulmonar. Entonces, ¿qué es lo que se ha visto en algunos estudios? Unos estudios demuestran que una vez se clampea el paciente, se conecta a la circulación extracorpórea y el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo, los niveles de interleucina 10 van a aumentar drásticamente, que aumentaría el riesgo de infecciones secundarias. Pero estos estudios, digamos, se muestran aquí también comparándolos con inmunoparálisis y no inmunoparálisis. Después que tenían inmunoparálisis tenían un aumento marcado de la interleucina 10, pero no hay diferencia con otro tipo de hormonas. Y además, estas interleucinas se estudiaron por qué se estaban produciendo más activación o más producción de esta interleucina. Y lo que se observó es que hay una modificación de la zona posttraduccional alterada, que es esta, y es un promotor de la interleuquina 10 que va aumentando con los días luego de la exposición de la circulación extracorpórea. Pero estos resultados no se siguen en todo el resto de investigaciones. Hay investigaciones que por el contrario dicen que una vez haga contacto con esa membrana lo que van a ver es una disminución marcada de todas las interleucinas, todas realmente, y también incluyendo la interleucina 10. Entonces, en cuanto a circulación extracorpórea, pues todavía no sabemos qué es lo que está sucediendo, si es solamente si se comporta diferente el bypass con el ECMO, eso, digamos, estaría como un poco en investigación. Y esta gráfica tan bonita y tan compleja es para recordarles que también tenemos pacientes que no solamente predomina la inmunoparálisis, sino también la respuesta inflamatoria sistémica crónica. Está el síndrome inflamatorio inmunosupresor y catabólico persistente, que tiene mucha fisiopatología involucrada en esto, que básicamente está involucrado todo lo que hemos visto en inmunoparálisis, pero además lo adicional es el catabolismo persistente. Por eso hay muchas pruebas que se pueden hacer en estos pacientes, pero la que es más marcada y la que me parece a mí que es más fácil de vigilar es la pérdida de peso, que eso lo podemos fácilmente ver en los pacientes cuando los pesamos a diario.
¿Cuáles son las consecuencias de la inmunosupresión? Hay mayor riesgo de disfunción multiorgánica, como lo vimos, hay mayor susceptibilidad a infecciones bacterianas por organismos oportunistas o reactivación de virus latentes, hay mayor riesgo de muerte, y lo que creíamos que eran como los dobles picos en sepsis, que eran muertes tempranas por toda la parte de resucitación cardiopulmonar, de falla cardíaco-pulmonar, y las muertes tardías por persistencia de ese daño multiorgánico, ahora lo estamos viendo a largo plazo. No son solamente dos picos, sino tres picos, uno de muerte temprana, de muerte tardía y además a largo plazo, muy largo plazo, no solamente por todas las comorbilidades que se pueden unir, sino también por la disfunción inmune, por la persistencia de la inflamación, el catabolismo crónico y más predisposición a muerte. ¿Cómo hacemos para el diagnóstico de la inmunoparálisis? Hay diferentes muestras, muchas muestras, pero yo, si les hablo de todas estas muestras, ustedes van a decir, pero yo no tengo posibilidad de hacer una expresión HLA de monocitos. Yo no tengo la posibilidad de saber cuál es el conteo de CD4 de interferón gamma en mi unidad. Entonces, para el diagnóstico me parece a mí que quedan muchos interrogantes. Me parece a mí que todavía fácilmente no logramos llegar a un diagnóstico en nuestras unidades, en unidades más avanzadas que tengan este tipo de elementos, o para investigación, pues sí va a ser un poco más fácil. Yo lo que me quedo es con la parte clínica que les traté de resumir entre CIRS, CARS y el síndrome crónico. ¿Cómo lo tratamos si llegamos a diagnosticar alguno de estos síndromes o al menos sospecharlo? Como vimos, no es solamente una respuesta, sino que hay múltiples puntos de control que podríamos incidir para que esta respuesta antiinflamatoria exagerada se controle y logre disminuirse. Sin embargo, cuando uno empieza a ver los diferentes estudios que hay, pues en niños casi no hay estudios, hay algunos en neonatos, pues, en especial de factores estimulantes de colonias. Y básicamente lo que ellos quieren demostrar es que ante las aplicaciones de estos factores estimulantes de colonias haya un aumento en la producción y respuesta de factores de necrosis tumoral alfa. Entonces uno dice, muy lindo, claro, súper bien, muy chévere, y parece que es prometedor, pero cuando uno busca estudios clínicos se encuentra con esto. Es un estudio que es en adultos, no en niños, es un metaanálisis, pero me pareció, digamos, muy decente para mostrarles que para mortalidad hospitalaria y para mortalidad a los 28 días de inicio de la terapia no tiene diferencias con respecto a no usar o usar placebo. Entonces, para los resultados gruesos que nosotros queremos evaluar, que básicamente es mortalidad, pues parece que no hay mucha diferencia. Modificador de interleucina 7, de anti-PD1, tampoco hay en niños estudios. Y parece ser que el futuro lo que va a pasar es que nosotros tenemos una enfermedad crítica que inicia en nuestra unidad o que viene, que la recibimos, y vamos a hacer una evaluación de todo ese estado inmunosupresor. ¿Qué pasa con cómo están los biomarcadores, cómo está la genética de ese paciente, cómo está su familia, se ha muerto alguien o está en un estado crónico? ¿Cómo es la epigenética? Porque parece ser que no solamente es el paciente, como todas las enfermedades, digo yo, creo yo, es que el paciente tenga esta situación, sino que como su entorno para potenciarla o no, y hacer tamizaciones funcionales. Una vez encontremos alguna alteración, pues empezamos un manejo, ¿sí? Hacemos un seguimiento, y la idea es que, pues uno, llevar a agentes que generen estimulación inmune a estos pacientes, o supresión de la respuesta antiinflamatoria. ¿Qué conclusiones podemos tener de esta charla? Uno, que creíamos este pedacito que conocíamos antes, que era la respuesta inflamatoria sistémica, y creíamos que nuestros pacientes estaban aquí. Le echábamos toda la culpa al CIRS, pero miren todo el espectro de patologías que nos podemos encontrar. Podemos encontrarnos con CARS, con inmunoparálisis, con pacientes que se recuperen, ¿sí? O que mueran, o que luego de la recuperación tengan nuevamente otro evento y lleven nuevamente a este inicio, o que los pacientes nunca se recuperaron, sino que siguen ante una inflamación persistente y una inmunosupresión persistente, a la vez que nos van a llevar a un síndrome hipercatabólico crónico que aumenta mucho más la mortalidad. La inmunoparálisis está presente en todas nuestras unidades, solo que creo yo que la subdiagnosticamos. Hay distintos fenotipos que podemos intentar encontrarlos. Es multifactorial, la epigenética juega un factor muy importante.
Es súper difícil encontrar un biomarcador adecuado a la respuesta inmune en una enfermedad crítica porque todo lo aumenta, pero no sabemos qué es aumentado. Es sepsis, es por el trauma, es por la ECMO, es por diferentes cosas o es por todo a la vez. Muchos de estos biomarcadores fueron explorados en entornos clínicos con resultados contradictorios, pero además lo que me parece como más limitante para nosotros son los costos. La terapia, como vimos, es multimodal, no está probada su eficiencia, hay estudios muy prometedores, hay algunos ensayos en camino, pero pues ya miraremos qué nos dan esos ensayos. Conocemos más de inhibición de la respuesta proinflamatoria que de inhibición de la antiinflamatoria, pero pues yo creo que vamos también a llegar a conocer algo de ello. Muchas gracias.